Primero voy a preparar la base de datos. Voy a cPanel, donde pone MySQL. Escribo un nombre. Creo la base de datos. Y me da los siguientes datos que voy a tener que guardar. Que me va a servir para hacer la consulta. Vuelvo atrás. Y ahora busco phpMyAdmin. Entro. Voy a crear una nueva tabla. Vamos a llamar consultas. Va a tener 3 campos. El primer campo va a ser un identificador. El segundo campo va a ser la consulta. Y el tercero la fecha. Vamos a limitar a 300. Guardamos. Y ahora voy a crear la consulta en el editor. Cargamos nuestro hosting. Voy a crear un nuevo archivo. Y ahora vamos a hacer la consulta. Vamos a hacer la conexión a la base de datos. Y vamos a utilizar MySQLi. Eso quiere decir que es orientado a objetos. Vamos, primero tenemos que crear una instancia del objeto. Dando a new MySQLi. Y aquí nos piden unos datos. Los datos que nos piden son los que nos había dado la página. Entonces volvemos. Y copiamos los datos. El orden es el siguiente. Primero el host. El siguiente el usuario. El siguiente la contraseña. Y el último sería la base de datos. Con esto ya hemos terminado nuestra conexión a la base de datos. Primero vamos a insertar registros en la base de datos. Para ello tenemos que llamar al objeto user y con esta flechita estamos llamando a un método dentro de ese objeto. Ese método se llama query, que es lo que hace las llamadas a la base de datos. Entonces aquí tenemos que hacer la llamada, que sería insert into. Aquí tenemos que poner la tabla, que es consultas, el campo dentro de consultas, consulta, entre paréntesis, valores, values, y vamos a poner consulta, por ejemplo. Tiene que ser variable, sí, entre comillas. Consulta va a ser una variable que vamos a pasar por get. Y con esto sería suficiente. Entramos en la página para comprobar. Ponemos la variable consulta. Y vamos a php myadmin y comprobamos. Pues aquí tenemos. Este en blanco es por la primera vez que hemos entrado, como no tenemos ningún filtro ni nada. Vamos a crear este filtro para que solo inserte en caso de que exista la variable consulta. Simplemente con una condición. Con esto sería suficiente. Ahora vamos a crear la consulta a la base de datos. Primero es crear una consulta a la base de datos, como antes, pero en este caso es para recibir datos. O sea, select from consultas y ya está.
selecciona todo de consultas. O la diferencia es que tengo que almacenar todos los resultados. Entonces, en resultados, en la variable resultados, voy a guardar toda la consulta. Para poder extraer los datos necesitamos crear un bucle. Para ello vamos a usar while. Para extraer los resultados utilizamos el método fetchArray. Resultados. Pero estos tenemos que ir almacenándolos en otra variable. Esa variable la vamos a llamar row, por ejemplo. Y para poder llamar en modo array necesitamos añadir aquí MySQL query assert. Escribimos la variable row y aquí dentro tenemos que poner el nombre del campo, consulta. Comprobamos en la página y nos da resultado. Vamos a meter más resultados. Consulta igual a variable. Van apareciendo aquí. Vamos a crear un salto de línea para que sea más claro. Y listo.